Luego Alberto Aranguibel en el estudio con nosotros para darle explicación, además el alcance político que eso significa en este momento. Bueno, sí, fíjate, si queremos buscar algo, en el marco del debate que hay tan radicalizado en Venezuela desde el punto de vista político, a veces es difícil argumentar en favor de una u otra posición porque simplemente se niega pues el bando contrario a aceptar la argumentación que sea porque se trata del contrario, porque en eso consiste la radicalización. Pero entonces uno tiene que buscar elementos externos que permitan referenciar el tema para encontrar entonces dónde es que está la verdad de lo que se esté tocando en el ámbito político. Y una referencia aquí, que yo creo que es valiosísima para demostrar la derrota que significa para la oposición este gran avance que ha habido, no solo con el llamado del presidente y del gobierno revolucionario al diálogo, sino de todo el continente y la expectativa del mundo sobre el mismo, es el hecho, por ejemplo, de la agresión irracional, como toda su actuación, de la oposición contra el expresidente español Rodríguez Zapatero. El tema está asociado a esa irracionalidad, porque precisamente el reconocimiento que hace la oposición al rechazar, al insultar, injuriar al expresidente Zapatero, porque está diciendo vamos a aceptarnos una mesa de diálogo, es que está reconociendo que el diálogo es un planteamiento chavista. Entonces asumieron que el expresidente Rodrigo Zapatero es chavista, porque está llamando a un diálogo que ha sido la propuesta revolucionaria, no desde el gobierno del presidente Maduro, sino desde el gobierno del presidente Chávez, desde el inicio de la revolución bolivariana, ha sido constante. De hecho, uno de los signos más reveladores del carácter profundamente humanista y abierto al diálogo, al pensamiento plural, en el ámbito político mundial y en la historia de la política, fue aquel retorno del comandante Chávez que llegando de una arremetida tan brutal contra el gobierno más legítimo que había tenido la historia hasta ese momento en nuestro país, el gobierno del presidente Chávez, el presidente más votado en la historia por los venezolanos, sin embargo se pretendió sacar del poder mediante el secuestro Tuvo al borde de la muerte y todo. Exactamente, y exponiéndolo a la muerte. El presidente Chávez regresó con un crucifijo en la mano y no con un fusil para encarcelar, como hubiera hecho cualquier presidente en cualquier parte del mundo, incluso en las sociedades democráticas más avanzadas. El presidente Chávez regresó fue con un crucifijo y no con una sed de venganza ni de ensañamiento contra sus secuestradores. Pero de allí en adelante, la instalación de comisiones de la verdad, que no ha sido esta la primera vez, que han sido ya 4 veces que se han instalado, empezando con el comandante Chávez y continuando con el gobierno del presidente Nicolás Maduro. Pero más allá de eso, los llamados que ha hecho en los momentos críticos, como lo que hizo el comandante Chávez, recordarán todos, el día 7 de octubre de 2012, con el resultado electoral que había, el presidente Chávez llamó por teléfono y lo dijo públicamente, ustedes no lo van a creer, pero yo acabo de llamar telefónicamente a Enrique Capriles, el contendor, y hubo una conversación ahí que él dijo que había sido en términos cordiales en la búsqueda de precisamente impulsar un proceso de diálogo. A la derecha, a la oposición venezolana, no le interesa el diálogo desde el punto de vista doctrinario por una razón muy simple. El diálogo entra en el terreno de la racionalidad política. Todo este debate, toda esta confrontación, conduce hacia el terreno de la racionalidad política. Y en la racionalidad política pierde por completo la oposición venezolana porque queda en evidencia muchísimos elementos que hasta ahora la han favorecido, pero que demuestran que efectivamente, por ejemplo, el problema de las colas que está enfrentando el país, el gravísimo problema del padecimiento, el sufrimiento del pueblo venezolano hoy en día, no es culpa de una política del gobierno bolivariano. Ni y la oposición no queda también en evidencia, dejando las sillas vacías para no entrar en diálogo. Claro, queda en evidencia, pero queda mucho más en evidencia ante Venezuela y ante el mundo que lo que está padeciendo el pueblo es culpa de la oposición, porque recordemos elementos que obviamente estarían en esa mesa. Por ejemplo, el proceso de las colas no empezó como resultado de una acción del gobierno, sino que empezó como resultado de una cadena de hechos en los que la oposición fue la que estuvo involucrada. Por ejemplo, la salida.
La salida es un proceso de desestabilización en la búsqueda de la ingobernabilidad que desató un terror en la sociedad, más allá del terrorismo, de la muerte que estaban causando con las guarimbas. Era el terror de que no iba a haber comida, y entonces empezó la gente a comprar y a guardar, y eso empezó a generar una distorsión económica, pero hay que ubicarse en el tiempo. Y antes de la salida hubo otros procesos también, que hay que recordarlo. No fue el control de cambio lo que desató todo esto, porque el control de cambio hubo durante el gobierno del comandante Chávez mucho más tiempo que aquí, en el periodo del presidente Maduro. Y en ese gobierno del comandante Chávez, con el mismo control de cambio, exactamente el mismo que hay hoy en día, que ellos están argumentando que es lo que es pernicioso desde el punto de vista del modelo, ese control de cambio sirvió para erradicar el analfabetismo, para erradicar el hambre en Venezuela y colocarlos como uno de los países que más ha luchado, como lo ha dicho la UNESCO durante, la ONU a través de la FAO durante varios años, como uno de los países que más ha luchado contra el hambre en nuestro país. Aquí se han construido 39 universidades gracias a ese control de cambio. Se han construido 1 millón de viviendas gracias a ese control de cambio. Es decir, el control de cambio fue el que trajo todo el avance en inclusión, en participación y en protagonismo que ha tenido el pueblo. Entonces eso quedaría en evidencia en una mesa de diálogo, y a la oposición no le sirve, porque la oposición ha convencido a un sector de la población venezolana de que las colas son producto de una política del gobierno bolivariano. Pero cuando tú le dices cuál es la política y te hablan de eso, del control de cambio, de la ley del trabajo que le impide al productor producir, etcétera, vas a encontrar que lo que ellos persiguen es la liberación del mercado, que a lo único que tiende es a la elevación todavía mucho más de los precios. Se ha argumentado también, por ejemplo, de manera rápida en todo este debate y engañado con ello a la gente, de que las privatizaciones, las nacionalizaciones de las empresas privadas sería lo que habría causado toda la debacle de la producción nacional, y que es culpa del gobierno revolucionario que no haya en 17 años un parque industrial propio. Bueno, eso en una mesa de diálogo quedaría en evidencia que es completamente falso, porque nosotros tenemos un sector privado que es eminentemente extraccionista. El sector privado en Venezuela ha saqueado más las posibilidades del país que Cristóbal Colón y todos los que vinieron con él, los conquistadores que vinieron a saquear el país. Por lo menos 100 veces más han saqueado los propios empresarios venezolanos que tienen una vocación extraccionista. Es decir, jamás ha producido el sector privado para desarrollar un parque industrial propio desde hace más de un siglo, y jamás ha invertido el dinero acá. Ahí está el ejemplo de Lorenzo... De la empresa Polar. De Lorenzo Mendoza, es decir, el no sé cuánto sujeto más rico del planeta, precisamente emblema de todo ese sector, que acumula riqueza, pero no para invertirla en el país, sino para llevársela al exterior y hacer crecer las economías fundamentalmente de Estados Unidos. Ahora, internacionalmente... Discúlpeme, Verónica, con Casio. ¿Quién presiona a la oposición venezolana? Porque hace par de fin de semana atrás Chugo Torrero inclusive decía, que es el secretario de la MUD, que no había reunión en República Dominicana. Sí la hubo, sí la ha ratificado varios voceros, y este fin de semana no asistieron y mandaron una carta para que se difiriera, dejando embarcado a lo que ellos mismos convocaron, a Torrijos, a Fernández y a Zapatero, aparte de la representación venezolana y los representantes de UNASUR. Pero ¿quién no está presionando para que no asistan y para que ni siquiera reconozcan que fueron en primera instancia a reunirse con el gobierno? Bueno, cuando tú revisas el documento del Comando Sur de los Estados Unidos, y el que se llama Freedom 2, el documento Freedom 2 explica perfectamente todo lo que está sucediendo en Venezuela, no solo ahorita, desde hace años. Es decir, allá hay un guión establecido y está marcado y es una instrucción, y ellos lo dicen en el documento Freedom 2. Ellos hablan ahí de cómo le dan órdenes a la MUD, y dice: la MUD tiene que hacer esta parte para que parezca que es expresión de la rebeldía, del descontento nacional, todo lo que se está produciendo como crisis en el país. Vamos a revisarlo. Yo creo que así como están haciendo ustedes ese excelente material que estábamos viendo ahorita de la historia verdadera de estas empresas privadas, del capital privado de nuestro país, yo creo que debiera hacerse también una revisión exhaustiva de ese documento del Comando Sur de los Estados Unidos, que no es sino precisamente la invasión a través de todo su estamento armado en el continente suramericano para tratar de apoyar todas estas políticas desestabilizadoras. Bueno, ahí está explicado claramente, pero más allá de eso,
más allá de eso, que pudiera ser ya en sí mismo suficientemente revelador y catastrófico para la oposición en una mesa de diálogo cualquiera, está el hecho de las inconsistencias entre ellos mismos. Es decir, ellos tienen problemas severos, graves, por muchas razones. Primero, el desencuentro desde el punto de vista ideológico. Ahí están reunidos desde ultrosos de la izquierda hasta los más recalcitrantes ultraderechistas, pasando por todas las tonalidades digamos, de tendencias pues, políticas, de centro derecha, de medio derecha, etcétera. Toda esa diversidad está unida solamente por el odio a todo lo que tenga que ver con Chávez. Tú le quitas el elemento Chávez al debate de la oposición y ahí lo que hay es una guerra fratricida. No hay manera que quede algo indemne ahí. Y el problema pasa también por la inconsistencia desde el punto de vista individual del liderazgo que ahí se encuentra. Cuando tú ves el liderazgo de la oposición y ves cuál es el estilo de vida, cuáles son los valores que defienden, cuál es la inmoralidad permanente en la que ellos están asociados, y vas a encontrar que ahí no hay líderes políticos, hay gente que ha venido desde el ámbito de lo más precario de los valores y de la ética de la sociedad a refugiarse en el escudo, en la fachada de la política para lograr precisamente hacer todas sus tropelías y todas sus delincuencias. Por eso tú encuentras diputados que apenas tienen 4 meses actuando en la política y que son funcionarios de hace 4 meses y que son millonarios y viajan y con gastos dispendiosos, como lo vemos cada rato en el programa de Diosdado, con pruebas constatables. Es decir, ahí hay una degradación de la política que coloca a ese sector como el más mediocre que hay de los sectores políticos en el mundo. Cuando y una degradación, Alberto, disculpa, una degradación que ya el pueblo lo ha hecho visible porque al dejar una vez más los espacios vacíos, evidentemente el pueblo es consciente, pero queremos también hablar sobre el tema internacional, la lupa en materia internacional que meten los países del exterior sobre Venezuela. Eso no vamos a decir antes de la pausa. Déjame decirte algo antes que te vaya. Tenemos que hacer la pausa. No es solo el espacio vacío, es el espacio lleno también, que es probablemente el más grave, como el de la Asamblea Nacional, que ya le dicen por ahí en las voces populares que parece teta de hombre, que no se sabe para qué sirve. Bueno, el espacio vacío y el espacio lleno. Nosotros vamos a una pausa. Participe en su casa. ¿Cómo ha visualizado estas sillas que han dejado una vez más la oposición venezolana al descubierto, tanto nacional como internacionalmente, en la mesa de diálogo? Vamos a una pausa y ya volvemos. 3 puntos fundamentales. Eso fue en el programa 58, contacto con Maduro del Palacio de Miraflores. Una carta enviada a UNASUR, que por cierto, ese mismo día martes había emitido un comunicado para que la Mesa de la Unidad Democrática, la oposición venezolana, se uniera una vez más a el diálogo. Te hago la pregunta combinada. Alberto, tomando en cuenta los 3 puntos que propone en la agenda el presidente de la República, Nicolás Maduro Moros, ¿tú crees que lo acepte la oposición venezolana? Y más allá de eso, ¿por qué quienes han llamado durante 17 años al diálogo y han manejado el diálogo como un tema sensible para que sus seguidores piensen que de este lado del gobierno bolivariano no hay una apertura, no hay un convencimiento, sino simplemente un tema de un régimen, una dictadura, como la llaman ellos? ¿Creen o no en el diálogo y van a aceptar esta agenda? No hay manera de que crean en el diálogo bajo ningún respecto. Primero, por lo que hablábamos antes, ¿sí? No hay posibilidad de ponerlos de acuerdo. Entonces, ¿cómo vas a hacer tú en una mesa de diálogo donde, digamos, de una parte están todos entre ellos en desacuerdo, están peleando, están lanzándose cuchilladas? Eso por una parte. Pero lo otro es que ellos han utilizado el tema del diálogo desde el punto de vista de la demagogia política. Ellos no han creído nunca en el diálogo, porque precisamente en un diálogo, como decíamos, queda en evidencia que la violencia no es el camino correcto y que ellos han sido los actores de esa violencia, han promovido la violencia. Si se va a una mesa de diálogo, Leopoldo López no va a 13 años preso, va a 58 años por lo menos preso, porque en el mundo entero la diferencia política no se dirime con el mecanismo que ha utilizado la oposición en Venezuela de hacer presión contra el gobierno, contra las instituciones, contra el Estado, mediante un ejercicio de terrorismo incendiario, sometiendo a la gente al terror del que puede ser víctima. Y eso, como te digo, lo sabe el mundo entero. Tú ves, por ejemplo, las diferencias que hay en Venezuela, supuestamente de escasos márgenes entre una tendencia y la otra en los procesos electorales, son muchísimos más amplios que los que hay, por ejemplo, ahorita en Perú. Y en Perú no hay nadie incendiando el país porque hay una diferencia de apenas 0.25%. Es una cosa mínima la diferencia. Ahí no hay nadie incendiando el Consejo Nacional Electoral de allá. Pero tú ves en todos los procesos electorales en el mundo entero, en las democracias avanzadas, en Estados Unidos mismo,
donde hubo una situación tan terrible que crispó al mundo entero, como la elección aquella de Bush contra Al Gore, y eran también una cosa de milésimas, apenas unos 800 votos en un país de 350 millones de habitantes, y tú ves que ahí el país no estalló. En Inglaterra, la elección de David Cameron, ¿cómo fue? Pues ellos en la misma elección se plantearon hacer una revisión del sistema y una modificación del sistema electoral, porque ellos no podían seguir con esa situación de que eran por milésima las diferencias que había en las elecciones, y así en todas partes del mundo en general. ¿Por qué? Porque precisamente el mecanismo al que conduce la democracia en la medida en que avanza es a la legitimación de las diferencias que haya entre distintos sectores, porque si no sería totalitarismo. Y en ese sentido, el discurso de la oposición es un fracaso por completo, porque ellos venden que la idea de la confrontación debe ser que se desplace a un sector sustancial de la sociedad para reinstaurarse quienes han sido permanentemente la minoría en todos los procesos electorales que han sido ellos. Por eso es que ellos creen que este triunfo circunstancial que tuvieron el 6 de diciembre es digamos, la justificación para ellos asaltar el poder. Ellos han colocado entonces el revocatorio, que es un ejemplo de avance de participación y protagonismo en el mundo entero, que solamente lo contemplan la Constitución de Venezuela, la de Bolivia y creo que la de Ecuador, a partir también del mismo planteamiento bolivariano de la participación y el protagonismo. Bueno, en el mundo entero esa figura es incomprendida, está viéndose como un asunto muy raro, pero se está cayendo en la trampa de la oposición, en muchos casos, colocarla como que es una nueva elección, o más allá, como lo han pretendido hacer ellos aquí hasta ahora, saltándose incluso todo el espíritu de la Constitución, que es que el supuesto revocatorio, porque no es necesariamente revocatorio, puede ser como aquí se dio en el 2004, un aprobatorio, pero ellos lo han colocado como que ya no es ni siquiera una nueva elección presidencial antes del periodo correspondiente, sino que es una formalización de salida de la revolución del poder y la entrega a ellos de manera formal. Ellos lo han vendido de esa manera, y eso el mundo político, tanto latinoamericano como mundial, lo ve y dice, eso es una irracionalidad. Por eso el terreno de la racionalidad del diálogo no les interesa a los sectores de la oposición, porque quedaría en evidencia. Tomando el tema internacional, quedando en evidencia que han dejado evidentemente los espacios vacíos una vez más, se han percibido varias derrotas ya desde el punto de vista internacional para la oposición. El tema de la invocación para la activación de la Carta Democrática, que no surgió, no tomó fuerza internacionalmente. Además, el apoyo que se ha tenido, no solamente a escala regional, sino a escala también de otros continentes y otros espacios hacia la Revolución Bolivariana, no debilita a la oposición, aun cuando los medios siguen apoyando y siguen manejando desde el exterior los medios de comunicación social para debilitar la Revolución Bolivariana. La oposición ha estado derrotada desde el inicio de la Revolución Bolivariana internacionalmente, y la revolución no es que no está derrotada, sino que ha ido avanzando en prestigio internacional como impulsora de una nueva concepción de integración que se fundamenta en los principios de la solidaridad, la hermandad, la cooperación, y no en el viejo esquema que hubo en el pasado en las relaciones internacionales, que estaban fundamentadas exclusivamente en los acuerdos y los pactos de las grandes élites a nivel internacional. Esa diferencia sustancial le sirve hoy tanto a los pueblos latinoamericanos y del mundo, que incluso los países de vocación neoliberal, que debieron haber apoyado a la derecha venezolana en esta audacia de tratar de asaltar, emboscar a la revolución bolivariana en la OEA, le dieron la espalda, y el mismo Ramos Alú salta de ira y entonces insulta al presidente de Argentina con una expresión muy soez, muy insultante, por cierto, porque precisamente ellos no se esperaban, porque ellos no lo entienden, sino es a través de ese fenómeno de la irracionalidad, de la violencia, como ellos ejercen la política. No, es a través de la irracionalidad, te estoy diciendo. Entonces, en el ámbito político internacional, cuando tú ves que hay tal nivel de estatura
de conciencia, de madurez política, de avance producto de todas las luchas y las grandes conquistas que hemos tenido todos los países en general en Latinoamérica en lo que va del siglo XXI. Vas a encontrar explicación lógica por qué los países de derecha apoyan a Venezuela en la OEA frente a las pretensiones de la derecha venezolana. Porque esos países saben que sí es un activo provechoso el nuevo modelo impulsado por Venezuela de integración para el crecimiento, para el desarrollo de nuestros pueblos y no de las transnacionales norteamericanas nada más. Entonces, ahí hay una diferencia sustancial. En esos países latinoamericanos de derecha, como en Chile, por ejemplo, como en Colombia, por ejemplo, hay un parque industrial de las grandes transnacionales instalado en esos países de Norteamérica, pero hay un parque industrial propio. Porque ahí los empresarios tuvieron conciencia de país, tuvieron identidad nacional, sentido patrio en los inicios, claro. Pues desde los inicios de nuestros países como república, mientras que en Venezuela, desde hace más de un siglo, aquí el sector privado ha sido un sector extraccionista dedicado a chupar la renta petrolera para sacarla hacia el exterior. Ellos han querido toda la vida vivir en Miami, ellos no quieren vivir en Venezuela, por eso sus inversiones están allá, su dinero está allá y por eso debilitan las posibilidades del desarrollo de un parque industrial propio en el país cada vez más. Y ahora bien, Alberto, si tachamos Carta Democrática, tachamos referéndum, porque se ha dicho que este año es imposible por el cronograma electoral que se realice, y ahora tachamos diálogo, ¿cuál es la agenda de la oposición? ¿Qué viene ahora? Bueno, no, ellos tienen que seguir por su barranco, porque antes del fracaso internacional, yo creo que es más importante como fracaso, que es el que nosotros necesitamos difundir, recalcar, demostrar de manera palpable ante el país, de manera consistente ante el país cada vez más, es que el primer fracaso de ellos es en la Asamblea. Y el pueblo ya lo está diciendo, y lo dice todo el mundo en la calle. Estos tipos dijeron que era la última cola y fue mentira. Y ahora tú los ves haciendo maroma. En cuanto programa tú lo ves declarando, lo ves haciendo maroma a todos. No, bueno, yo no lo dije, sí lo dije, pero más o menos, pero no sé cuánto. Exactamente igual que Macri en Argentina. Macri está en una cadena de desmentidos del mismo para tratar, y lo que hace es encaratar más el caldo con el asunto de la corrupción a la que ha estado él prestado durante más de 2 décadas, cuando era alcalde de Buenos Aires, antes, es decir, ha sido un tipo que es el clásico político latinoamericano de derecha, saqueador de su país para beneficio personal y de su familia más inmediata. Entonces, esa realidad del fracaso de la derecha en la Asamblea Nacional, el desastre en que han convertido ese poder, que es uno de los 5 poderes, que no es el poder prepresidencial, como ellos lo quieren colocar, no es el poder previo a la presidencia, como lo quieren colocar, es un poder de 5 poderes que hay en el Estado. Ellos lo han terminado por convertir en una gallera, en un pocillo de loco, donde no se le ve ninguna respuesta al pueblo, a los problemas más sentidos. Se queda en evidencia ante el mundo lo que desde la revolución se dijo siempre. Ese es un discurso demagógico, esa es una propuesta que lo que tiende es a engañar al pueblo, a la gente la están manipulando en el proceso electoral con la idea de que, bueno, vamos a votar por esto para que controlen aquí al gobierno. Entonces eso era lo que nos vendieron en el pasado, aquello de vota la grande por un candidato y entonces por el opuesto a él vota la pequeña, y lo que estaba era anulando tu voto. Bueno, la gente aquí en Venezuela que votó por la derecha el 6 de diciembre anuló su voto, y la constatación son las colas que hay hoy ahí para obtener los alimentos y los productos de primera necesidad. En el desayuno quisimos constatar también lo que opina la gente y lanzamos una pregunta a través de las redes sociales de si la oposición considera al pueblo venezolano que la oposición quiere o no quiere el diálogo, y esto fue lo que respondió. El 87% afirmó que la oposición no quiere el diálogo en el país y solo el 13% dijo que sí. Para que ustedes vean la participación de la gente, que también se expresa de forma textual a través de las redes sociales. Nos dice Robert Montilla: ¿puede un revolucionario llegar a acuerdos con un apátrida burgués? La burguesía no tiene patria. Wilmer Oro: detrás del perdón hay una traición. Radicalicemos la revolución a la enésima potencia. La MUT no negocia nada. ¿Hasta cuándo llaman al diálogo a la oposición? Claro, su razonamiento sociodemócrata se los pide.
El diálogo opositor juega la premisa siguiente. Primero damos el golpe y después hablamos. Diálogo no, golpe sí, pide la MUD. El diálogo ha sido una constante del chavismo y la violencia siempre ha sido el accionar de la Mesa de la Unidad Democrática. Para cerrar, Alberto Aranguibel, ¿qué debe hacer el gobierno? Fue persistente Hugo Chávez durante los 15 años que estuvo frente al poder en el diálogo. Pese a los momentos más críticos, siempre estaba la reflexión del diálogo. Y Nicolás Maduro también lo ha sido. Pese a que ha sido 3 años tormentosos de guerra, de ataque, de golpe de Estado, ha llamado al diálogo. ¿Qué debe hacer? ¿Hay que continuar en esta insistencia del diálogo? Bueno, fíjate, ¿por qué es más atacado el presidente Nicolás Maduro que el mismo presidente Chávez? Bueno, obviamente las diferencias que vio siempre la oposición, la derecha, la falta de oportunidades y posibilidades era un factor determinante. En el caso del gobierno del presidente Nicolás Maduro, está arreciando este ataque producto de la profundización de la idea del socialismo, de la justicia y la igualdad social. Por eso, porque hoy hay mucho más viviendas que a lo largo de toda la fase inicial de la revolución bolivariana, que han sido entregadas al pueblo, muchos más beneficios sociales, mucho más abaratamiento del costo de la vida en términos no solo de los alimentos, sino lo que significó toda la política de incrementos salariales a través del tiempo, todo lo que ha significado la gratuidad de la enseñanza, de la salud, etcétera, el bajo costo de los servicios públicos. Todo eso es una realidad que está ahí y que se ha ido profundizando. ¿Qué es lo que tiene que hacer el gobierno del presidente Nicolás Maduro? Lo que ha hecho. La guerra no se hizo, esta guerra económica no se hizo para que durara 3 años y medio ni 4 años. Ellos la hicieron porque pensaron que en 1 o 2 meses caía la revolución, así de fácil como lo veía este terrorista López cuando decía, no, lo que vamos es aquí a sacar al gobierno y ya venimos. Es decir, ellos lo vieron así de fácil, primero por esa cosa horrenda del clasismo, que ellos ven a los pobres como un rebaño de animales salvajes, sin conciencia, como lo hemos visto en las expresiones terribles de todas estas señoras en estos días. El artículo de ayer de esta periodista Salazar, con el que editorializaba el Nacional, una cosa espantosa, horrible, lo que dijo la esposa de Ramos Alú en estos días, que no es porque lo dijo ella, sino porque refleja el pensamiento de todo ese sector, como lo vamos constatando, como digo. Entonces, en ese escenario aparece una profundización, un avance más que demuestra que efectivamente el gobierno del presidente Nicolás Maduro está haciendo correcto con los CLAP. Los CLAP es la sustitución de toda esa cadena perversa de especulación en que se convirtió a través del tiempo el sector del capital privado en nuestro país, encareciendo la vida de los venezolanos. Que el gobierno tiene que seguir trabajando. Gracias, Alberto. Es la salvación del pueblo venezolano, es empoderamiento del pueblo, es la cristalización del ideario chavista, del sueño chavista. El CLAP es la eliminación de los especuladores, de toda la cadena de especulación, para volver entonces a tener control la nación, su gobierno revolucionario y el pueblo de la distribución de alimentos en el país. El trabajo que debe seguir haciendo el Ejecutivo Nacional. Gracias, Alberto, por haber estado con nosotros.